Hola, sean bienvenidos para un nuevo y siniestro caso. El caso del día de hoy es demasiado triste, ya que un padre debería de ser un ejemplo a seguir para sus hijos. Debería de amarlos y cuidarlos de todos los peligros que existen en este cruel y podrido mundo. Debería de enseñarles el camino de la rectitud y la bondad para que sean un ejemplo que cambie nuestra podrida sociedad. Pero, en ocasiones, esto no es así. Comencemos con uno de los casos más impactantes de los últimos tiempos, el del monstruo de Denver. El 15 de agosto del 2018, el pueblo americano se conmocionó al conocer el caso de un hombre de Denver llamado Chris Watts, que asesinó con sus propias manos a su esposa embarazada y sus 2 hijas. Pero lo más impactante de todo es que 48 horas antes de haber dado esa confesión, había convencido al mundo entero del posible secuestro de su familia. Pero antes de saber los detalles de tan horrible suceso, conozcamos un poco más a la familia Watts. La familia Watts estaba compuesta por el matrimonio entre Shannon y Chris y sus hijas Bella y Celeste. Hasta el momento, se tienen muy pocos detalles tanto del pasado de Shannon como el de Chris, ya que sus respectivas familias han preferido no revelar todos estos detalles. Pero se sabe que ella nació el 10 de enero de 1984 en Nueva Jersey, y Chris nació el 16 de mayo de 1985 en Carolina del Norte. Para poder entender todo lo que sucedió aquel trágico día, me parece que primero abordaremos esta historia desde la perspectiva de Shannon, y después nos pasaremos a lo ocurrido con Chris. Shannon era una mujer que trabajaba en una de esas empresas multinivel llamada Level. Esta se manejaba con el clásico esquema piramidal, en donde se obtienen ganancias a través de la venta de productos y del reclutamiento de otras personas para que hagan lo mismo. De esta manera, entre más productos vendas y más gente reclutes, vas obteniendo más ganancias. Shannon sabía que la mejor manera de llegar a un gran número de personas era a través de las redes sociales, así que era muy activa en ellas y además compartía muchos momentos de su vida en donde explicaba cómo Level y sus productos habían mejorado su calidad de vida. Ella se encontraba en un muy buen nivel de ese esquema piramidal, ya que además de obtener un muy buen dinerito, ocasionalmente tenía que acudir a reuniones y conferencias que se daban en otros estados del país. Una de las pocas cosas que se sabe acerca del pasado de Shannon es que, al terminar sus estudios, conoció a un tipo llamado Leonard Kim, y tiempo después contrajo matrimonio con él. Este matrimonio, según las mismas palabras de Shannon, era demasiado problemático en todos los aspectos, y las constantes peleas y discusiones que mantenían entre ellos fueron afectando poco a poco la confianza y la autoestima de Shannon. Aunque, afortunadamente para ella, todo este calvario terminó en 2009 cuando comenzó el proceso de divorcio. Pero Shannon estaba a punto de vivir una de las etapas más difíciles de toda su vida, ya que durante la parte final del matrimonio y el proceso de divorcio le detectaron una enfermedad llamada lupus. Esta
es una enfermedad en donde el sistema inmune ataca a los órganos y tejidos que están completamente sanos. Lo único bueno de todo esto es que es demasiado tratable y la persona puede continuar con su vida, pero llevando un tratamiento por el resto de sus días. Después de la separación y el diagnóstico de lupus, Shannon estaba bastante deprimida, pero gracias a su constante esfuerzo y al apoyo de su mamá, de su papá y de su hermano, pudo salir adelante y mejorar su salud para continuar con su vida. Así que durante los siguientes meses se dedicó únicamente a trabajar para poder cumplir su sueño de tener una casa propia. Tiempo después, ya en el 2010, Shannon recibió una solicitud de Facebook de un tipo llamado Chris Watts, y a pesar de no conocerlo en persona, pues lo aceptó sin ninguna objeción. Chris comenzó a platicar constantemente con Shannon y a invitarla a salir, pero frecuentemente ella lo rechazaba y le decía que no estaba interesada en tener un novio o una relación. Pero Chris era un tipo que hasta cierto punto podríamos decir era bastante obstinado y algo terco, así que no iba a aceptar un no por respuesta. Y logró que con el tiempo Shannon se convenciera de salir con él y mantuvieran una relación, hasta que en 2012 decidieron formalizar las cosas y llegar al altar. Ya casados, la feliz pareja decidió formar su nidito de amor en Colorado y tuvieron 2 hermosas hijas llamadas Bella y Celeste. Solamente para que se den una idea de cuánto querían Shannon y las niñas a Chris, les presentaré los siguientes videos. My daddy is a hero. He helps me grow up strong. He reads me books. He ties my shoes. My daddy, I love you. Oh, I love you. Ready, set? Go. Ready, set? Go. Hasta este punto, parecía que la vida de los Watts era totalmente perfecta. Pero la realidad es que esto, como en muchos matrimonios, estaba muy lejos de ser verdad. No sabemos en qué punto exactamente fue cuando comenzó a desmoronarse la relación entre Shannon y Chris, pero nos podemos dar una pequeña idea de que las cosas ya iban a mal cuando Shannon grabó la reacción de Chris al enterarse de que serían papás por tercera ocasión. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means, That's just the test. I know, it just says the pink is gonna be girls. He visto personas que se emocionan más cuando les regalan un PlayStation en Navidad que este hombre al enterarse de que sería papá por tercera ocasión. Pero bueno, Shannon comenzó a notar que probablemente había algo malo dentro de su matrimonio y tiempo después reafirmaría estas sospechas al darse cuenta de que Chris poco a poco ya no quería pasar tiempo con ella como pareja ni tener relaciones sexuales. Esto se lo fue contando a algunas de sus amigas de más confianza y les decía que Chris, en lugar de tener intimidad con ella, prefería dormirse o hacer ejercicio, cosa que para ella no tenía nada de sentido.
Y a pesar de que ella quiso solucionar todo este asunto y saber qué era lo que les estaba ocurriendo, Chris solamente le daba largas o le decía que nada estaba pasando, que todo estaba tan normal como siempre. Las cosas fueron empeorando aún más cuando Shannon y las niñas se fueron de vacaciones a la casa de sus padres, y Chris, por motivos de trabajo, no las pudo acompañar en ese viaje. Durante esas semanas, la tensión fue aumentando entre la pareja, ya que Chris no le llamaba a su esposa ni siquiera para saber cómo se encontraban sus hijas. Esto enfurecía demasiado a Shannon, ya que, aunque las cosas no estuvieran del todo bien entre ellos, no había razón como para que él no se preocupara por sus hijas al grado de no saber nada de ellas durante varios días. Al regresar de ese viaje, Shannon le manifestó su inconformidad a Chris por todo lo que había pasado durante las últimas semanas, y él lo único que hizo fue pedir perdón y decir que de ahora en adelante todo iba a cambiar. Pero no fue así, y durante las siguientes semanas su actitud fue empeorando cada vez más. De hecho, Shannon notó que en su cuenta de banco mancomunada había gastos que no coincidían con lo que Chris hacía o decía, así que en múltiples ocasiones lo encaró para saber si había otra mujer en la vida de Chris, cosa que él negó rotundamente en todas las ocasiones. Shannon sabía que las cosas de verdad estaban mal entre ellos, y si no había otra mujer en la vida de Chris, lo único que podía explicar todo su comportamiento era un pleito que habían tenido semanas atrás en casa de los papás de Chris. En esa ocasión, sus suegros le dieron accidentalmente un helado de nuez a Sissy, y el problema es que ella es alérgica a la nuez. Esta situación puso furiosa a Shannon, ya que ella fue la que tuvo que enfrentar a sus suegros mientras su esposo se hacía completamente el desentendido de esa situación, y al parecer no le había importado lo que le pudo pasar a su pequeña hija. Ella le reclamaba que él fue un completo cobarde ante sus papás y ni siquiera les pidió que tuvieran más cuidado cuando les dieran algo de comer a sus hijas. Esa situación era todavía más difícil por el hecho de que los papás de Chris nunca habían considerado a Shannon como una buena mujer para su hijo. Por lo tanto, ella creía que ese incidente había sido el detonante de toda la problemática en su matrimonio, y lo que hizo para solucionarlo fue tragarse un poco su propio orgullo y coraje y decirle a Chris que sentía mucho lo que había sucedido ese día, que él era un excelente esposo y un mejor padre, y que nadie las hubiera podido cuidar mejor de lo que él lo ha hecho. Desafortunadamente, la relación entre ellos no mejoró, y Shannon se sentía cada vez peor por el hecho de que su matrimonio se estaba cayendo a pedazos, a pesar de que un bebé venía en camino. Ahora nos iremos hasta el jueves 9 de agosto del 2018, en donde Shannon tuvo que realizar un viaje de negocios por parte de la empresa en la que trabajaba, ya que, al parecer, tuvo una especie como de conferencia en otro estado. El chiste es que ella le pidió a Chris que se quedara con las niñas durante todo el fin de semana, y cuando ella ya se encontraba en esa conferencia, él la llamó para decirle que iba a buscar una niñera para dejar a las niñas e ir a ver un juego de los Acereros de Pittsburgh con sus amigos
en un bar local. A ella, obviamente, pues le pareció bien que su esposo se saliera a divertir. Pero el problema fue que horas después, cuando revisó nuevamente su cuenta mancomunada, se dio cuenta de que los gastos que había hecho Chris no correspondían con su consumo habitual. Así que llamó a su esposo y le dijo que en cuanto regresara de ese viaje, iban a solucionar todo este asunto de una vez por todas y para siempre. La madrugada del lunes 13 de agosto del 2018, Shannon y su amiga Nicole regresaban de un largo viaje de negocios, y durante todo el fin de semana, Shannon no se había sentido bien y prácticamente no había comido nada para ser una mujer embarazada. Nicole estaba preocupada obviamente por su amiga y por su bebé, así que le pidió que horas más tarde fuera al médico para que la revisaran. Shannon le dijo que sí, que no se preocupara por el momento, y a la 1:48 de la madrugada la dejó en su casa con la promesa de verla horas más tarde. Desafortunadamente, esto nunca iba a pasar. A las 9 de la mañana, Nicole llamó en varias ocasiones al celular de Shannon para saber cómo se sentía, pero ella nunca respondió. Nicole pensó que esto se debía a que su amiga se estaba dirigiendo hacia el hospital, así que optó por llamarla más tarde. Después de las 11 de la mañana, Shannon seguía sin responder las llamadas ni mensajes de su amiga. Esto preocupó bastante a Nicole y optó por llamarle al médico de Shannon, quien le dijo que ella tampoco había acudido a la cita que tenían programada. Esto encendió las alarmas rojas dentro de la cabeza de Nicole. Llamó de nuevo a Shannon y le dijo que iría rápidamente a su casa. Cuando Nicole llegó a la casa de los Watts, se dio cuenta de que el auto de Shannon estaba ahí, pero no había señales de que ella o las niñas se encontraran ahí. Así que rápidamente llamó al 911 y les notificó sobre lo que estaba ocurriendo. Minutos más tarde, un policía se presentó en el lugar y, con la ayuda de Nicole, comenzaron a revisar la casa desde el exterior, preguntando también a los vecinos si habían visto a su vecina durante el transcurso del día. Casi al mismo tiempo de que esto ocurría, llamaron a Chris para saber si él tenía información sobre dónde estaba su esposa, pero él lo único que les dijo es que antes de salir a trabajar por la mañana había hablado con Shannon y le había mencionado que iría a casa de una de sus amigas. ¿De cuál? ¿Quién sabe? Pero iba a ir a casa de una de ellas. Cuando Chris se enteró de que la policía ya estaba en el lugar, llegó rápidamente para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Ya con Chris en la escena, los tres ingresaron a la casa para buscar a Shannon y las niñas, pero no encontraron ni un rastro de ellas ni una posible pista sobre su paradero. Lo único de lo que sí se percataron es que Shannon había dejado su anillo de casada y su celular. Además, las cobijas preferidas de las niñas no estaban, y ellas prácticamente no salían de casa sin ellas. Así que, por lo que podían ver, esto significaba que o habían salido de casa con bastante prisa, o algo muy malo les había pasado. Chris comenzó a preocuparse por el paradero de su esposa e hijas, ya que todas las pistas apuntaban a que algo muy siniestro había ocurrido ahí. Afortunadamente para ellos, el vecino de la casa de al lado tenía una cámara de seguridad que también grababa una gran parte de la casa de los Watts, y en ese video se podía ver lo siguiente.
This is him at 517. I usually park out there on the side. I just want to get everything back in. Be easier, so lugging everything out there, all the tools that I had to bring in. What else can I do with this? He's not acting right at all. No. He's never fidgety. He's never rocking back and forth. And if you look, Tal y como lo menciona el vecino, había algo muy sospechoso y la actitud de Chris no correspondía con la de un padre preocupado por sus hijas y su esposa, pero probablemente esto simplemente se debía a los nervios del momento. Durante las horas siguientes, la policía comenzó la búsqueda de Shannon y las niñas, pero nunca encontraron alguna pista sobre su posible paradero. Al día siguiente, es decir, el 14 de agosto, los medios locales acudieron a la casa de los Watts para poder realizarle una entrevista a Chris y hacer una difusión masiva del caso. Así, de esta manera, probablemente algún televidente podría dar información valiosa sobre el paradero de ellas. Pero ahora voy a mostrarles un video de unos fragmentos de la entrevista a Chris y quiero que traten de notar cuál es el error en todo esto. Cole called me when she was at the door, and that's when I came home. And then walked in the house and nothing. I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. Shanann, Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. No sé ustedes, pero a mí me parece que la actitud de Chris no corresponde con la situación por la que está atravesando. Es decir, hasta ese momento, su esposa e hijas llevaban poco más de 24 horas desaparecidas y ni siquiera tiene la certeza de que se encuentren sanas y salvas. A pesar de eso, él no muestra ni la más mínima pizca de tristeza, ansiedad o desesperación que se esperaría de una persona en ese contexto. De hecho, si prestamos atención, podemos notar que por algunos momentos él sonríe de manera inconsciente. Y eso, señoras y señores, es una gran incongruencia emocional, ya que la risa puede servir como un mecanismo de defensa que alivie la tensión del individuo bajo momentos de mucho estrés. Pero al no venir acompañada de una expresión de tristeza o ansiedad, cosa que sería muy lógico y esperado de una situación así, significa que él estaba nervioso, pero de no cometer un error que lo fuera a delatar. La policía continuó con la investigación de la desaparición y parte del protocolo es tratar de saber si algún miembro de la familia está relacionado con este hecho. Obviamente, Chris fue el primero en ser interrogado. La primera parte del interrogatorio a Chris fue el 14 de agosto. Ahí se trató de averiguar si Chris tenía una amante o creía que su esposa tenía uno. Él negó tajantemente el hecho de salir con alguien más, pero dijo no saber si Shannon de verdad le era fiel. Además, se le preguntó sobre la posibilidad de considerar que su esposa e hijas habían sido secuestradas, ya que al pasar tantas horas y no tener ni siquiera un poco de información sobre su paradero, era muy posible que estuvieran cautivas de su libertad, o algo peor. Durante todas esas preguntas, Chris prácticamente parecía una roca
por el hecho de que no mostraba emociones ni sentimientos. Es más, parecía que era alguien completamente ajeno a todo esto. En ese momento, la policía comenzó a sospechar que tal vez él sabía más de lo que les estaba diciendo. Así que le pidieron que se sometiera a una prueba de polígrafo para saber si les estaba diciendo la verdad. Chris aceptó hacer la prueba sin dudarlo ni siquiera un segundo. El problema aquí es que tal vez había podido engañar a muchas personas con la versión que les había contado, pero nunca se pudo engañar a sí mismo con lo que en realidad pasó. Y al hacer la prueba del polígrafo, salieron inconsistencias en las respuestas de Chris. Así que la policía sabía que él no les estaba diciendo la verdad, y comenzaron a presionarlo para que dijera todo lo que sabía. Es así como llegamos al 15 de agosto del 2018. Horas antes de la confesión de Chris Watts, una mujer llamada Nicole Kessinger se hizo presente en la estación de policía. Nicole le confesó a las autoridades que llevaba aproximadamente 3 meses de relación con Chris. Él le dijo que tenía 2 hijas y una esposa, pero que la situación entre ellos se había vuelto un tanto complicada, así que habían comenzado el proceso de separación. Nicole lo aceptó sabiendo esta situación y comenzaron su noviazgo. Chris le dijo que a pesar de todo esto, seguía viviendo en la misma casa que Shannon y las niñas para no afectarlas a ellas, pero que ya no dormía en la misma habitación que su futura ex esposa. Nicole también confesó que durante unas vacaciones en las que Shannon y las niñas se habían ido a la casa de sus padres, ella y Chris habían salido de viaje. Además, al volver de ese viaje, pasaron unas cuantas noches en la casa de los Watts. También les mencionó que el fin de semana pasado, es decir, cuando Shannon se había ido al viaje de negocios, ella y Chris se habían ido a un bar local a ver un partido de americano. Pero le dijo a las autoridades que estaba preocupada por el hecho de la desaparición de Shannon y las niñas. Además, dijo sentirse asustada al darse cuenta de que Shannon tenía 15 semanas de embarazo, ya que eso no lo sabía y se enteró por los medios locales. Con esta declaración y lo obtenido en el polígrafo, era momento de ir completamente sobre Chris y saber qué había pasado esa mañana en casa de los Watts. El detective Graham, junto con la psicóloga que aplicó la prueba del polígrafo, ingresaron a la habitación en donde estaba detenido Chris con un solo objetivo en mente: no salir de ahí hasta saber qué le había sucedido a Shannon y las niñas. Después de estar bajo mucha presión y ser sometido a demasiado estrés, Chris le pidió a los detectives el poder hablar con su padre, y fue a él a quien le reveló lo que había sucedido esa mañana. Según las palabras de Chris, él y Shannon tuvieron un pleito ya que Chris quería divorciarse. Ella perdió todo el razonamiento y estranguló a las niñas. Chris, al ver esto, perdió el control y la mató con sus propias manos. Esto fue lo mismo que Chris le repitió a los oficiales una y otra vez, pero había cosas que no cuadraban en esa versión, ya que ¿en qué momento había Shannon estrangulado a las niñas? ¿Cómo fue que él no se dio cuenta de que esto estaba ocurriendo? Y de verdad, en medio de la pelea, ella se dirigió al cuarto de sus hijas y las mató sin que él hiciera nada. La policía se quedó con todas estas incógnitas, pero Chris nunca cambió su declaración. Lo único que hizo
fue decirles en dónde se encontraban los cuerpos de su esposa e hijas. Les mencionó que esa mañana tomó los cadáveres, los envolvió en unas mantas y las metió en su camioneta de trabajo. Chris trabajaba como operador en una empresa llamada Anadarko Petroleum y esa mañana llevó los cuerpos de su esposa e hijas a un lugar llamado Serby Ranch, que es propiedad de la compañía. Ahí tomó el cuerpo de Shannan y lo dejó en una zanja cerca de unos matorrales. Luego, tomó a sus 2 hijas y las metió en unos tanques de aceite que son propiedad de la compañía. Con esta declaración, la policía al fin sabía en dónde se encontraban Shannan y las niñas, a pesar de no ser el resultado que ellos tanto esperaban. Durante las siguientes semanas, el caso se volvió demasiado mediático y en las redes sociales las personas estaban divididas. Algunas creían que Shannan era una completa desalmada y había enloquecido a su esposo y matado a sus hijas. Otras tantas pensaban que lo dicho por Chris no cuadraba con los hechos y creían que más bien él era el responsable de todas las muertes de ese día. 3 meses después de los asesinatos, Chris se encontraba en prisión y enfrentando una posible pena de muerte, ya que, según su declaración, no solamente había matado a Shannan, también había terminado con la vida de ese bebé que iba a venir al mundo. Así que, probablemente, Chris tuvo miedo de perder la vida y decidió que era momento de revelar lo que en verdad había pasado aquella trágica mañana. La madrugada del 13 de agosto del 2018, Shannan Watts llegó a su casa después de un largo viaje de trabajo. Se metió a su cama y tuvo relaciones sexuales con su esposo. Horas más tarde, Chris le dijo que ya no quería estar con ella y le pidió el divorcio. Shannan no podía entender cómo es que todo esto estaba pasando y le dijo que la única explicación posible es que hubiese otra mujer. Él le mencionó que no había nadie más, pero que de verdad quería el divorcio. Ella, hasta cierto punto, perdió el control y le dijo que nunca más volvería a ver a sus hijas. En ese momento, Chris enfureció tanto que la tomó con sus propias manos y la estranguló. Momentos más tarde, Shannan había perdido la vida. En ese instante, Bella, la mayor de sus hijas, entró con su mantita a la habitación de sus padres y preguntó: ¿qué le pasó a mamá? Chris le dijo que ella no se sentía bien. Después, envolvió el cuerpo de Shannan en la sábana y la metió a la camioneta. Acto seguido, subió a sus hijas al vehículo. Al llegar a Serby Ranch, Chris se pasó a la parte trasera del auto, tomó la manta de Sissy y la asfixió. Bella, al ver lo que le había sucedido a su hermana, le dijo a su padre que no la matara. Según palabras de Chris, antes de asfixiar a su hija, ella le suplicó y le dijo: papi, no, por favor. Momentos después, Bella y Sissy habían sido asesinadas por el hombre al que tanto amaban y consideraban como su héroe. La fiscalía, al tener por fin la versión completa de los hechos, decidió quitar la pena de muerte como posible sentencia para Chris. Chris Watts fue hallado culpable por los cargos de homicidio en primer grado de Shannan, Bella y Sissy.
además de la interrupción ilegal del embarazo de su hijo Nico y el de la manipulación ilegal de sus cadáveres, por lo que fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas. En ese instante, cuando Chris fue sentenciado, también se limpiaron la memoria, recuerdo e imagen de Shannan y aquellos que la habían considerado como una mujer desalmada que mató a sus hijas, se dieron cuenta de que el monstruo en realidad había sido otro. Y con esto terminamos el caso del día de hoy. Un caso que la verdad es muy duro por el hecho de que no me puedo ni imaginar lo que pasó por la mente de esas pobres niñas al ver que aquella persona a la que tanto amaban, a la que consideraban como su héroe, les estaba quitando la vida. Tampoco me puedo imaginar qué es lo que pasó por la mente de Chris como para hacer algo así de horrible. Pero, en fin. Antes de retirarme, les quiero pedir una disculpa por el hecho de que la semana pasada no subí video al canal. Pero es que habían programado a mi perrita Aloy para una operación. Aquellos que tengan perros sabrán que ellos no son una mascota, son parte de tu familia. Y la verdad es que sí estaba muy preocupado y no me podía concentrar en este guión al 100%. Afortunadamente salió bastante bien y ya está engrosando el leño como toda la vida. Pero en fin, nos vemos muy pronto para un próximo video. Cuídense mucho. Bye.